actividades de nuestra cuarentena. Les queremos enviar saludos, bendiciones a todos. No puedo. Denis está con ataque de sonrisa, de timidez, así que en estos momentos voy a hablar por ella, me imagino. Espero que esta semana haya sido de bendición para ustedes, de desafíos superados y de algunas metas logradas a pesar de la dificultad que haya pasado todo este tiempo. Bueno, hermanos, les quiero enviar un fuerte abrazo a través de la distancia, que se cuiden, mucha fortaleza, nos mantenemos unidos en oración pidiendo que todo esto termine pronto y bueno, en la fe de que Dios nos ayudará a sobrellevar cada una de las dificultades que se nos presenta día a día. Al principio, mi ataque de risa, porque esto no es común en nosotros y bueno, el más tímido fue el que terminó hablando. Les envío un abrazo y un beso, se les quiere. Hasta luego. Hola, ¿qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Es un gusto saludarles y compartir nuevamente con todos ustedes una palabra del Señor. En estos días hemos visto en los distintos medios de información a varios especialistas que nos recomiendan distintas alternativas para poder sobrellevar de mejor manera el encierro y la privación de nuestro libre accionar en medio de la cuarentena causada por el COVID-19. Estas alternativas son variadas y van desde respetar los horarios al levantarse y acostarse, designar horarios definidos para trabajo y estudios, realizar pequeñas rutinas de actividad física, diferenciar ambientes, etc. Ahora es importante decir lo siguiente, que estas recomendaciones apuntan a mantener un ritmo de vida lo más normal posible y por eso resulta importante considerarlas puesto que van en beneficio de nuestro propio vivir. Ahora, a partir de lo anterior, es que en esta oportunidad quisiera decirle que las Escrituras también nos proponen recomendaciones que vienen por parte del Señor y que nos ayudan a mantener el ritmo normal de nuestra vida como creyentes en Cristo, aún en la privación de nuestro libre accionar. Y es por eso que también es importante destacar que estas recomendaciones sin duda también serán para nuestro beneficio o el beneficio de nuestro propio vivir. Y es por eso que en esta oportunidad le invito a leer conmigo Hechos capítulo 16 y leeremos del verso 23 al 34. Dice así: Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. A partir del texto que hemos leído, quisiera extraer 3 acciones a realizar aun cuando nos veamos privados en nuestra libertad de accionar. Y la primera es que, aun privados en nuestra libertad de accionar, podemos alabar el nombre del Señor. Le invito a leer conmigo nuevamente el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quisiera comentarles lo siguiente. En el momento de este relato, el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Filipos. A su llegada a dicha ciudad, él funda una iglesia, siendo la primera iglesia en ser fundada cuando el apóstol cruzó desde Oriente hasta Occidente. Ante el celo generado por los buenos resultados de la predicación, Pablo y su acompañante Silas
fueron encarcelados siendo privados de su libertad. Ahí vemos que en dicho contexto y a pesar de la situación que estaban viviendo, lejos de desmotivarse, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios. Ahora, un dato importante a considerar que es que en aquellos tiempos existía mucho analfabetismo y por eso, para aprender las verdades que están en la palabra del Señor, muchos musicalizaban esta palabra de Dios a través de himnos, pues así era mucho más fácil aprenderla. Así como en nuestros días, hermanos, sabemos que nuestros niños comienzan a leer cuando entran al sistema formal de educación, sea kinder o primero básico, pero para enseñarles cosas anterior a ese proceso formal de educación, le enseñamos a lavarse las manos, los dientes, a través de canciones. Por lo tanto, y de forma segura, creemos que Pablo y Silas no solo estaban cantando canciones, sino que son porciones de la palabra de Dios musicalizadas, y esas porciones de la palabra de Dios eran oídas por los otros prisioneros. Y de la misma manera nosotros, hermanos, aún privados en nuestra libertad de accionar, es importante que no nos desmotivemos, sino que al igual que Pablo y Silas, cantemos, adoremos o escuchemos himnos de alabanzas al Señor que profesen nuestra plena convicción y profunda fe en su palabra. Al igual que Moisés, al igual que Débora, que David, que el mismo Pablo y Silas y todos otros tantos personajes de la Biblia que alabaron al Señor en medio de privaciones, nosotros tengamos ese corazón dispuesto a alabar la grandeza de nuestro Dios de manera que otros también oigan. Ahora, la segunda acción a realizar es que aún en la privación de nuestra libertad de acción podemos confiar en el obrar milagroso de Dios. Le invito a leer del verso 26 al verso 28. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué increíble notar cómo en medio de la angustiosa situación que vivían Pablo y Silas, el Señor obró milagrosamente y salió a su auxilio. Nótese que dicho terremoto provocó al instante que ambos recuperaran su libertad de acción. Podemos decir que Dios puso las cosas en orden, pues ellos habían estado encarcelados injustamente, pero el Señor se encargó de que volviesen a gozar de aquello que se les había quitado. Ahora nótese que ya libres, Pablo no usó esta libertad para su propio provecho, sino que pensó en otros también, pues ante la escapada de los presos, que decían las leyes romanas que el carcelero debía pagar con su propia vida. Entonces el apóstol Pablo le hace retractarse de esa decisión de quitarse la vida, dándole una nueva oportunidad. Decirles, hermanos, que Dios también sale en este tiempo en nuestro auxilio en medio de las situaciones angustiosas que puede llegar en medio de esta cuarentena. La posibilidad de quedar cesante, de que los niños y jóvenes pierdan sus estudios y que de los adultos mayores sigan enfermándose, hacen que este encierro se vuelva más difícil de llevar y de manera más angustiosa. Pero tranquilos, Dios también en este tiempo sale a nuestro auxilio y en nuestro socorro. Ahora también le invito a pensar en lo siguiente: creamos que Dios también obrará milagrosamente, de modo que las cosas serán puestas en orden y así recuperaremos nuestra libertad de accionar que el COVID-19 nos ha quitado. Pero es importante seguir el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos, que al momento de recuperar nuestra libertad de accionar, no solo pensemos en nuestro propio beneficio, sino que también pensemos en el beneficio de otros. Le aseguro que luego de todo esto, muchos quedarán trastocados en su salud, con miedo a no recuperar sus trabajos, estudios, etc. Por ende, resulta importante que como iglesia estemos atentos a las decisiones equívocas que puedan tomar los demás, al igual que el carcelero que decidió quitarse la vida, para así darles apoyo a través de un mensaje que esté sustentado en nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios también puede auxiliarles a ellos. Y la tercera y última acción es que, aún privados en nuestra libertad de accionar,
podemos realizar la obra evangelizadora. Le invito a leer conmigo el verso 29 y terminaremos hasta el versículo 34. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En medio de la angustia por la posibilidad de perder la vida, el carcelero fue a los pies del apóstol Pablo preguntando qué debía hacer para ser salvo. Esto es un hecho significativo, pues demuestra que el carcelero estaba reconociendo la grandeza del milagro del Dios de Pablo. Ahora la respuesta del apóstol fue la única y verdadera. ¿Qué dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es decir, tu descendencia, tu familia. Nótese que el texto indica que Pablo no solo predicó finalmente al carcelero, sino también a toda su familia. El resultado no podía ser otro. Él se bautizó con los suyos, siendo señal inequívoca de que ahora eran creyentes en Cristo. Ahora notamos también cómo al final de todo, la privación de libertad que sufrió Pablo y Silas no fue impedimento alguno para evangelizar y así cambiar una situación adversa en algo que va de la mano con el propósito de Dios. Y hermanos, hoy no debe ser distinto. Estoy seguro que muchos al terminar esta pandemia le preguntarán a usted, se acercarán a usted diciendo o preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta suya y la mía debe ser la misma a la de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu descendencia, tu familia. Creamos firmemente que la privación de nuestra libertad de acción en este tiempo no es impedimento para evangelizar, y así muchas personas junto a sus casas, su descendencia, sus familias reconocerán, al igual que el carcelero y su familia, la grandeza de nuestro Dios para salvación de ellos. En nuestra actualidad, hermano, podemos transformar esta situación adversa que trajo el COVID-19 en algo que va de la mano con el propósito de Dios, es decir, que la gente se salve para vida eterna. Ocupe las redes sociales, ocupe todas las instancias que usted tiene y que nos da la tecnología para seguir haciendo esta labor de evangelización, para ir de la mano con el Señor y su propósito, que es que la gente tenga vida eterna. Estimada iglesia, hermano, hermana que me escucha, ya hemos visto 3 acciones a realizar aún en la privación de nuestra libertad de accionar. La primera, podemos alabar el nombre del Señor. La segunda, podemos confiar en el obrar milagroso de Dios. Y la tercera, podemos realizar la obra evangelizadora. Les invito a ponerlas en práctica para bendición y gozo de sus propias vidas. Ya despidiéndome, quisiera decirles que esté atento a nuestras redes sociales para informarse de nuestro proceder mientras no podamos congregarnos. Así que esté atento a nuestras publicaciones, a nuestros contactos a través de las redes sociales, para así saber en qué está la iglesia y su presente en medio de esta cuarentena. Es lo que Dios tenía para decirle en este tiempo, una palabra que el Señor puso en mi corazón, y espero que a través de ella el Señor les bendiga. Nos vemos.